Muy bien. Bueno, vamos a iniciar. Vamos a orar. Ánimo. Señor, te damos gracias por esta mañana que tú nos concedes estar reunidos para estudiar tu palabra juntos. Gracias por la bendición que tú nos das de poder ser expuestos a la verdad de tu palabra, Señor. Permítenos hoy poder avanzar, conocer un poco más acerca de estas reglas que tú has puesto, Señor, a través de hombres falibles, para poder interpretar tu palabra infalible, inerrante y suficiente, Padre. Gracias, Señor. Pedimos tu ayuda en este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, la clase pasada vimos que hay ciertas presuposiciones con las que no podemos llegar al texto. Los distintos tipos de hermenéutica que se han desarrollado a lo largo de los años, que es la hermenéutica alegórica, la hermenéutica de teología, la hermenéutica de la razón, la hermenéutica de la experiencia, etc. ¿Se acuerdan? Ok, entonces, estas son las presuposiciones con las que no podemos llegar al texto. Pero sí hay unas presuposiciones con las que debemos de llegar al texto. Y de esto tiene mucho que ver con el artículo que les mandé. ¿Todos leyeron el artículo que les mandé? Sí. ¿Sí? De la inspiración. De la inspiración, así es. De Duval y Harris. Ok, entonces, ¿cuáles son las presuposiciones con las que sí debemos llegar al texto? Es decir, la pregunta es, vamos a resolver estas 4 áreas. Llegar con las presuposiciones al texto, o mejor dicho, la pregunta, ¿qué es la escritura? Que básicamente va a ser un repaso de lo que ya ustedes estudiaron o leyeron en este artículo. Segundo lugar, ¿quién puede interpretar correctamente las escrituras? Tercer lugar, ¿quién puede definir nuestra hermenéutica? ¿Quién es quien define nuestra hermenéutica? ¿Nosotros, el texto o el autor del texto? Y el número 4, vamos a adentrarnos en el proceso exegético. La hermenéutica y el proceso exegético. Solamente lo vamos a ver como un pincelazo porque cuando abarquemos las últimas clases, la exégesis la veremos a profundidad, pero vamos a ver un poco acerca del contexto que tiene que ver esta área del proceso exegético con el contexto, la observación, la interpretación o el sentido y la implicación o la aplicación. Recuerden que implicación general, aplicación personal. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son las presuposiciones con las que debemos llegar al texto? ¿Qué es la Biblia? La Biblia es la única fuente de autoridad, todos estamos de acuerdo con eso. Ni siquiera tenemos que detenernos en esta parte. La Biblia es nuestra única fuente de autoridad. Por debajo de la Biblia nada, por encima de la Biblia nada. O sea, son las escrituras nuestra fuente de máxima autoridad. Para todo creyente, esto no es un tema a debatir ni a discutir. Por eso ni siquiera hay textos bíblicos para eso. Todo creyente sabe que la Biblia es la autoridad. Ok, pero entonces de ahí nos vamos a otros 4 que son importantes. La Biblia es suficiente. Abran su Biblia en 2 de Pedro, por favor. ¿Quién me puede ayudar a buscar 2 de Pedro? Capítulo 1, versículo 3. ¿Por qué la Biblia es suficiente? 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Capítulo 1, versículo 3. Pedro 1, 2, 3. ¿Sí? Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su Gloria y excelencia. Ahí está, o sea, es suficiente. Todas las cosas que tienen que ver con la vida y la piedad. La palabra piedad en griego es la palabra eusebia, una vida cerca de Dios, una vida en comunión cercana con aquel que murió por nosotros. ¿No? Entonces, la Biblia es suficiente. Entonces, cuando yo vengo a la Biblia para poder interpretar el texto, esta es una presuposición con la que sí debo de llegar. La Biblia es suficiente. Entonces, si yo voy a estudiar una área de la Biblia, un texto bíblico, voy a empezar a hacer un estudio acerca de una parte de las Escrituras. Esto es una presuposición con la que sí debo de llegar. La Biblia es suficiente. Entonces, lo primero que voy a hacer es observar el texto para entonces considerar el contexto y todo lo que vamos a ver en el proceso exegético. Pero en este proceso exegético, lo primero que tengo que tener claro es que, aparte de que la Biblia es mi autoridad, es suficiente. De aquí nos vamos entonces a la inspiración. La Biblia no solamente es la máxima autoridad, no solamente es suficiente, también es inspirada por Dios. Eso lo estuvimos platicando la última clase. Y aquí es donde van a recordar lo que leyeron en el artículo que les mandé.
Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 16 y segunda de Pedro capítulo 1 versículo 21, donde dice que tenemos la palabra profética más segura, a la cual haríamos bien en estar atentos como una torcha encendida. Ahora, esto es muy importante porque lo que vamos a encontrar aquí es que cuando leemos que la Biblia es inspirada por Dios, este gran tema en donde la Biblia tiene dos autores, un autor divino, pero también un autor humano. Esto se los puse aquí para que quedara ya más claro. Es un misterio, una paradoja. Si ustedes pudieran leer el artículo, me van a seguir de manera muy rápida, sin que me tenga que detener tanto en esto. Es un autor divino, tenemos un autor divino, pero también tenemos un autor humano. El autor divino es el que cargó al autor humano para decir lo que el autor divino quiso decir con exactitud. Las palabras que quiso ocupar, el tiempo en el que le quiso conjugar el verbo, por ejemplo, singular o plural, pasado, presente, activo, pasivo. Esto es lo que se conoce como la gramática del texto o la morfología de la palabra. La gramática o la morfología de la palabra, que básicamente es saber cómo están conjugados los verbos, el participio, si es un pronombre personal, si es un sustantivo, etc. Plural. ¿Por qué el Espíritu Santo tiene una gama amplia de literatura? Entonces, cuando el Espíritu Santo dejó las palabras registradas, usó la palabra exacta que quería usar. No más ni menos. No quiere decir que, por ejemplo, los 10 mandamientos que fueron escritos por el dedo de Dios, esos sí son inspirados, pero las palabras de Moisés no. O por ejemplo, cuando Pablo habló, como Pablo tuvo una revelación directa de Dios, como lo dice en Gálatas 1:14, donde dice que su evangelio es de origen divino, entonces, y Pedro, como fue un testigo ocular de él, entonces Pedro no y Pablo sí, porque Pablo tiene la inspiración directa de Dios. No, ambos son palabra de Dios. Ahora, esto es importante porque para que lo podamos entender, es como la unión hipostática. La doctrina de la unión hipostática tiene que ver con que Cristo tiene más bien dos naturalezas. Cuando estuvo aquí en la tierra en su ministerio público de 3 años, completamente divino, completamente humano. ¿Cómo es eso? Por la fe creemos que es así. Pero hasta ahí, no podemos indagar más de eso, pero la Biblia es completamente clara en el aspecto de que era 100% hombre y 100% Dios, verdaderamente hombre. Esa es la unión hipostática. Esto tiene que ver con el autor divino y el autor humano. Insisto, si leyeron el artículo que les mandé, les va a quedar un poco más claro este asunto. De manera que tenemos un texto inspirado. La Biblia es el texto inspirado de Dios, es la palabra de Dios inspirada, pero al mismo tiempo tiene un autor o un segundo autor, natural. Que si tú lees, por ejemplo, las cartas de Juan, tiene menos complejidad que las cartas de Pablo, por ejemplo. Y es porque Pablo a lo mejor era muy letrado, Juan no, pero Dios escogió, el Espíritu Santo escogió a estos dos hombres para dirigirlos, llevarlos a escribir lo que exactamente el Espíritu Santo quería que escribieran. Es por eso que nosotros tenemos que llegar con esta presuposición al texto. Es inspirada por Dios. Yo voy a interpretar un texto de origen divino, pero escrito por hombres falibles, humanos, en un idioma natural, humano. No es el griego, ni el hebreo, ni el arameo, son idiomas celestiales. Es un idioma humano, el cual voy a interpretar. Entonces, de aquí nos vamos a esta segunda parte, este cuarto punto, que es viva y es actual. Inspirada por Dios, ya saben los textos, 2 de Timoteo 3:16, porque toda la escritura es inspirada por Dios, y útil para redarguir, para corregir, para instruir, etc. ¿Sí se lo saben de memoria? Ok, y 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 21, porque tenemos la palabra profética más segura, a la cual haríamos bien en estar atentos. Porque la profecía no fue de interpretación privada, o sea, no es que un autor se encerró, hizo un lado todo y entonces quiso escribir algo después de leer el texto bíblico. No. El Espíritu Santo lo cargó para escribir exactamente lo que tenía que escribir, con las palabras exactas y precisas. Por eso en unos verbos los vamos a encontrar como singular, como plural, como activo, como pasivo. Es por eso que la siguiente clase vamos a profundizar un poco más en el tema de la gramática y de la morfología de las palabras, que es la sintaxis del griego, del hebreo o del arameo, según sea el caso. Eso se los apunté aquí en una lista que la primera o la segunda clase les di, no recuerdo bien. Ahora, ¿por qué tenemos que llegar con esta presuposición de que es viva y es actual? Ayúdenme a abrir, por favor, Hebreos capítulo 12.
Hebreos capítulo 12, versículo 25, por favor. Hebreos capítulo 12, versículo 25. En esto nos vamos rápido porque es algo que ya leyeron, se supone. Creo que siento que está corriendo. Sí, porque esto ya lo leyeron ustedes. Eso es como un repaso, porque lo que estamos respondiendo es ¿qué es la Escritura? La Escritura es inspirada por Dios, es la única fuente de autoridad, es suficiente, eso ya lo hemos visto, y en el artículo que les mandé, yo creo que queda muy claro. Este, por ejemplo, es viva y es actual. No solamente es viva, o sea, es un producto vivo. Son palabras que generan vida. ¿Pero por qué es actual? Hebreos capítulo 12, versículo 25. ¿Por qué es actual? Sí, por favor, Pau, gracias. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que les amonestaba en la tierra, y nosotros, si desecharemos al que amonesta desde los cielos. ¿El que habla o el que habló? Habla. Verbo presente. Sí. ¿Ah? Entonces, no es que... ¿Esas palabras cuándo fueron escritas? Hace 2000 años, mínimo. Hebreos tiene una distancia de Hebreos a nosotros 2000 años. Y es actual. Esas palabras no caducan. Los principios de la Biblia, la mayoría de los principios de la Biblia son atemporales. Hay unos que no son atemporales, ¿por qué? Porque tienen que ver con las costumbres y la cultura de ese tiempo. Pero hay principios bíblicos que son atemporales. Esos principios atemporales nunca caducan hasta el día de hoy. Así es. O sea, Dios sigue hablando hasta el día de hoy. Es la palabra fresca, como si apenas ayer el Espíritu Santo hubiese cargado al apóstol Pablo para escribir esas palabras, o el autor de los Hebreos. Entonces, ¿lo puedes volver a leer, Pau, por favor? Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecharemos al que amonesta desde los cielos. ¿Quién es el que está hablando entonces? Dios. Dios es el que está hablando directamente a nosotros. ¿Por medio de qué? De este libro. Entonces, cuando yo vengo al texto para interpretar el texto, primero, para observar el texto, estas presuposiciones tienen que estar en mi mente. No es algo que tengo que dar por sentado, que siempre tiene que estar rodeando mi mente cuando vengo al texto para estudiar un texto, o el texto de la Biblia, o las Escrituras. Dios sigue hablando el día de hoy y también es poderosa para salvar y para santificar. El único medio para salvar a una persona es a través de la exposición clara del Evangelio. No hay otro medio, no hay otra forma, no hay otro método. Las canciones cristianas no salvan, el testimonio no salva, ningún método salva. Lo único que salva es la fiel exposición del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? La razón por la que Cristo murió por nuestros pecados. Ese es el Evangelio. Ya lo vimos en 1 Corintios capítulo 15, versículos 2 al 3. Timoteo capítulo 3, versículo 17. ¿Se acuerdan que leímos esos textos? Ya los vimos, ya los leímos. El Evangelio está claramente explicado. Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Dice el autor John Piper, el pastor John Piper, en un libro que se llama Dios es el Evangelio. El Evangelio son buenas noticias, pero también es doctrina. Porque estas buenas noticias tienen que ser explicadas. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Entonces, ¿por qué murió? ¿Por qué resucitó? ¿Por qué las Escrituras dijeron eso de Él? ¿No? Y es lo que nosotros explicamos. No solamente es poderosa para salvar, sino también es poderosa para santificar. O sea que la misma palabra que Dios ocupó para salvarnos es la misma palabra que Dios ocupó para santificarnos y preservarnos. Es uno de los 5 puntos que los calvinistas presentan, que es la doctrina de la perseverancia de los santos. Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en nosotros la buena obra, la va a perfeccionar. Entonces, ¿quién la inició? Dios. ¿Quién la va a terminar? Dios. Segunda de Timoteo 3, 15 al 17. Son citas bíblicas que ya hemos visto. En esto voy rápido porque quiero que nos detengamos en esto un ratito. ¿Sale? Y la última que tenemos que llegar con esta presuposición al texto es que la Biblia, ¿qué es? Inerrante. ¿Por qué es inerrante? ¿Y por qué es infalible? Porque es incapaz de errar. O sea, una afirma la otra y lo mismo viceversa. Básicamente es eso. Yo voy a llegar al texto. Si hay un problema
Que no puedo entender no significa que la Biblia tenga errores en sus manuscritos originales. Significa que no estoy haciendo una correcta interpretación o me falta estudio. Sí. Acuérdense que los que ya estuvieron en tercer año y en cuarto año vimos una materia que se llama Reseña de la Doctrina Bíblica, donde vimos misterios, paradojas y contradicciones. Ahí lo resolvimos. Los que son de primero y segundo, pues ya después los resolveremos. Misterios, en la Biblia encontramos misterios, paradojas, pero no contradicciones. ¿Sale? Que es este asunto del autor divino y del autor humano es un misterio, pero es real. Así es. Si no, los 40 autores aproximadamente que escribieron la Biblia, todos tuvieron que haber ocupado el mismo estilo, la misma razón, el mismo propósito, y no es así. Cada uno tenía un contexto, una cultura, una economía completamente diferente. ¿Listo? ¿Dudas hasta aquí? No. Bien, entonces vamos a esta parte. La segunda, ¿quién puede interpretar correctamente la Escritura? Esa fue la primera. Ajá. ¿Cuáles son las presuposiciones con las que debemos llegar al texto? Porque la última clase vimos cuáles son las hay ciertas presuposiciones con las que no podemos llegar al texto, que eso les puse la hermenéutica de la razón, la hermenéutica de la experiencia, la hermenéutica de la teología, la hermenéutica alegórica, etc. ¿Se acuerdan? Esas son presuposiciones, no es que son distintos tipos de hermenéutica, son presuposiciones con las que llegamos. Mi experiencia, mi razón, si yo no entiendo esta doctrina, entonces quiere decir que no es verdad. No necesariamente. Lo vimos con la doctrina de la Trinidad. Aunque es un misterio, la Biblia está plagada y plasmada de esta doctrina que es una verdad. Dios es uno solo, pero tres personas distintas. No que se manifieste en tres esencias diferentes, son tres personas distintas. El quererlo explicar más allá de lo que podemos vislumbrar es caer en herejía. Modalismos y muchas cosas en las que se han caído, que el huevo, que el agua, etcétera, no. Porque Dios es uno y tres. Punto. Y la Biblia es clara en eso. Oye, hay muchos pasajes, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, que nos presentan a este Dios que es tres y uno al mismo tiempo. Entonces, ¿quién puede interpretar correctamente la Escritura? Bueno, pues el creyente, el que ha sido dotado por el Espíritu Santo, el que ha sido sellado y bautizado con el Espíritu Santo. Solamente él. Nadie más. ¿Por qué? Porque a diferencia de todos los textos bíblicos, de todos los textos o todos los volúmenes que se han desarrollado a lo largo de los anales de la historia, cita el libro que tú quieras, para todos, en el proceso exegético vamos a empezar a ver las reglas de interpretación. Pero antes de llegar a eso, cualquier libro tiene que pasar por estas reglas, cualquiera. Pero la diferencia es que este es un libro de origen divino. Entonces no cualquiera puede interpretarlo. ¿No? Sí, el que no tiene el Espíritu de Dios. No puede interpretarlo. Primero, ¿no? Entonces, 1 Corintios capítulo 2, versículo 14 al 16. ¿Quién me ayuda a leerlo en sus Biblias, por favor? 2, 14, 16. 1 Corintios capítulo 2, 14 al 16. ¿Ya están ahí? Ya, sí. Oye, ¿quién dice yo? Yo. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Ok, este es un pasaje precioso y el versículo 14 nos presenta dos problemas. Número uno, dice que la palabra es ¿qué? Locura. ¿No? Ahí está. Porque para él, ¿para quién él? El hombre natural. Exactamente, para el hombre natural son locura, y no solamente son locura, sino ¿cuál es el segundo problema que nos presenta el versículo 14? La segunda parte. No las puede, ¿Cómo? no las puede entender. ¿Pero por qué no las puede entender? Porque se han de discernir espiritual. Porque no las puede comprender. La fe no es un salto al vacío, es un salto a la razón. Debemos entender lo que leemos. Si no, entonces, ¿cuál es la razón de hacer hermenéutica?
La razón de hacer hermenéutica y exégesis es para que podamos poner el sentido, para que entendamos qué es lo que Dios pide de nosotros. Y una vez entendiendo lo que Dios pidió a su audiencia original, entonces yo traigo una aplicación práctica que afectará mi vida. Cambiará mi manera de pensar, cambiará mi manera de actuar y por consecuencia seré un testimonio vivo de que es un Dios real, vivo, que está presente y que no está callado, que al día de hoy habla y actúa y está presente y tiene interacción, una relación viva, dinámica, orgánica con sus hijos. Así, no, exactamente, y no, o sea, Dios demanda de nosotros, después de justificarnos, Dios demanda de nosotros obediencia y eso nos corresponde a nosotros. No hicimos nada para que Dios nos justificara. Nada. Es una obra sobrenatural, absoluta y única del Señor. Pero al ser justificados, entonces, tengo una responsabilidad compartida. Lo que en teología se llama como sinergismo y monergismo. Una es propia de Dios y en la otra compartimos responsabilidad. Yo soy responsable cuando dice Colosenses, por ejemplo, 3.5, hagan morir pues lo terrenal en ustedes. ¿Quién lo va a hacer morir? ¿Dios o yo? Yo, es mi responsabilidad. Hagan morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Es mi responsabilidad. Soy yo, no es Dios. Dios me ha capacitado porque me ha sellado con su espíritu, tengo ese espíritu viviendo en mí y ahora yo tengo la capacidad de obedecer el principio bíblico que antes no podía y tampoco quería. Desde la convicción de pecado. Exactamente. Así es, así es. Entonces, el creyente es el único que puede, y tenemos estos dos problemas. Uno que son locura, que es el problema de la voluntad. Y el segundo, que es el problema de entendimiento, que son estas dos, que son compartidas ahora en el Señor. Puedo y tengo la voluntad de obedecer a Dios y ahora puedo y debo entender a Dios. Debo entender el principio bíblico, el texto bíblico. Por eso vengo a la iglesia para ser instruido por el pastor. Por eso me discipulo, para ser instruido, para que el Señor me enseñe. Entonces entiendo, obedezco. Entiendo, obedezco. Y si obedezco, ¿cuál es el resultado? Cambio. Forzoso. Si no hay cambio, entonces no entendiste. Y si eso es durante 20 años, pues tú revisa tu vida porque tal vez no eres cristiano. ¿No? No estoy hablando de un mes ni de 15 días. O sea, si llevas años con lo mismo y 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 lo mismo, hay que revisarlo. Por eso está la carta de Primera de Juan. No, por eso David le decía a Dios, examíname y conóceme y pruébame y ve si hay camino de perversidad en mí y guíame por el camino eterno. Salmo 139, si no me equivoco. Pablo también nos dice. Sí, a nosotros mismos, si están o no en la fe. ¿Si están qué? ¿O no en la fe? Examinaos a vosotros mismos. Exactamente. Primera de Juan, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. ¿No? Entonces, el que busca, ahora, ¿cómo? Esa frase me encantó. Entiendo, obedezco, cambio. Sí, si no hay otra forma, o sea, no es como de, se puede... Leer, comprender la vida. Ay, no encuentro una pregunta que les quería hacer. Era bueno. Entonces, en segundo lugar, primero el creyente que ha sido dotado por el Espíritu Santo e iluminado para interpretar la Biblia. Entonces, ese es lo primero. Ese es quien puede interpretar las Escrituras. No el hombre natural, como ya lo vimos en 2 Corintios, porque no puede entenderlo porque es locura para él. ¿Qué es lo que presenta Pablo? Y dice, porque las palabras de la cruz son locura. Pero para nosotros es poder de Dios y sabiduría de Dios. Pero para ellos es locura. ¿Por qué es locura? Porque es necedad. ¿Cómo que un hombre en una muerte de unos cuantas horas pudo cambiar la historia en dos? Pues sí, así es. Pero para algunos es locura.
Y es algo con lo que tú tienes que pastorear tu corazón todos los días de tu vida después de que te convertiste. No es una verdad que creíste un día, es una verdad que necesitas continuar creyendo todos los días. Todos los días. Segundo lugar, entonces, el creyente, el creyente es el que buscará entender y aplicar el texto. Segundo, el creyente es el que buscará entender y aplicar el texto. ¿Se acuerdan lo que dice Proverbios, no? El principio de la sabiduría, ¿qué es? El temor a Jehová. Entonces, ¿cómo inicia o cómo se inicia el transitar del camino de la sabiduría? Reconociendo que Dios es Dios. Eso es lo que está diciendo Proverbios. Reconociendo que Dios es Dios. 1:7. El entendimiento es más que una afirmación intelectual. Aquí está la pregunta. El entendimiento es más que una afirmación intelectual. Pregunta, ¿se puede copiar sana doctrina de manera intelectual? No. Es más que una... Mastíquenla. Es más que una afirmación intelectual. A ver, otra vez. ¿Se puede? El entendimiento de las Escrituras es más que una afirmación intelectual. ¿Se puede copiar sana doctrina de manera intelectual? ¿Qué dice el sensei? Sí, copiarla sí, pero no es. Pero no. O sea, una copia no es realidad, ¿no? Tú no copias no es lo original, Por eso. pero es copia, pues. Puedes tener entendimiento, Solo con la sabiduría. llevarlo a cabo, eso ya sería muy diferente. ¿Han leído qué hacemos con la sección de Romanos donde habla acerca de los moralistas? Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 1, Pablo dice, todos ustedes son hijos de Satanás. ¿No? Pero en Romanos 2 dice Pablo, bueno, hay un grupo de personas que no adulteran, que no matan, que dan su diezmo, que se portan bien, que no ven a las muchachas y las desnudan con los ojos, ¿no? Que la mujer les fila a su marido. Aparentemente parece que ahí la cosa va caminando derecha. ¿Qué dice Pablo? ¿Qué creen ustedes también? Cuello. Sí, Romanos 2, vamos ahí. Porque como dijo, se puede copiar el entendimiento. ¿Se puede copiar sana doctrina de manera intelectual? Fíjense. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú, que juzgas, pues en lo que juzgas a otros te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Romanos, ¿qué, perdón? Romanos 2:1 y hasta el versículo 7, para no detenernos. Entonces, la respuesta es sí. Sí se puede copiar de manera intelectual. O sea, que puedes entender de manera intelectual la Escritura, sí. Pero no ser creyente. No sé creyente. Y no ser creyente, sí. Intelectual, por eso el entendimiento es más que una afirmación intelectual. Sí, pero no la vas a obedecer. Exacto. Se quedan que sí sé que es, pero Por ejemplo, bueno, y luego ¿qué hubo? Sí. Ajá. Sí, no, los masones son muy intelectuales. Y ellos saben mucho de la Biblia. Sí. Como todas las otras religiones. Copian de manera intelectual la sana doctrina. Pero en el corazón no hay una obra de regeneración redentora. Por eso una de las presuposiciones con las que llegamos al texto no solamente salva, santifica. Si cree en Cristo, forzosamente tiene que haber una obra de salvación, una obra de santificación. O sea, aunque yo le diga a Dios, no quiero, me obliga. Sí. No es de que... No es, sí, no me puedo... un cristiano nacido de nuevo no se puede esconder de esa verdad. Ahora, número 1, el entendimiento es más que una afirmación. Número 2, el entendimiento requiere fe. Se los voy a dictar y ahorita los explicamos. El primero es, el entendimiento es más que una afirmación intelectual. Ese ya lo escribieron. El segundo, el entendimiento requiere fe. Número 3, el entendimiento requiere trabajo. Número 4,
el entendimiento requiere oración. Y número 5, el entendimiento por medio de la fe produce obras que producen entendimiento. El entendimiento requiere fe. Requiere fe, el entendimiento requiere trabajo, el entendimiento requiere oración. Y el entendimiento que requiere fe produce obras que producen entendimiento. Toda la carta de Santiago se encarga de explicarnos esta parte importante. ¿Tienes fe? Yo tengo obras. Muéstrame tu fe y yo te muestro mi fe por medio de mis obras. ¿No? Por ejemplo, el capítulo 2 de Santiago lo puedes ver y ahí te vas a... Bueno, en realidad toda la carta, pero como un énfasis especial, capítulo 2 y capítulo 3 de Santiago. Vamos a ir rápido. Santiago capítulo 2. Todos. ¿Mandé? En donde puso justificación, Pablo Santiago, que tienen un sentido distinto. Sí, Santiago habla acerca de las implicaciones y Pablo habla acerca del sentido, que son dos áreas distintas. Acuérdense, sentido, significado, implicación, aplicación práctica. O sea, si soy salvo, entonces esto tiene que suceder. ¿Sí? Sentido, implicación. Entonces Santiago se encarga de mostrarnos las implicaciones de la justificación. Pablo se encarga de explicarnos el sentido de la justificación. Son dos distintos. Santiago Se encarga de explicarnos el sentido, ¿no? Que es el entendimiento. A ver, repito, ¿quién puede interpretar correctamente la Escritura? Cristiano, nacido de nuevo, lleno del Espíritu Santo, sellado por el Espíritu Santo, que lo ilumina para entender el texto bíblico. Esa iluminación nos va a dar, ¿qué? Entendimiento, para que puedas entender la Biblia, ¿no? Y no te quedes como de, no, pues por fe creo que todo es así. Y hay cosas en donde, ¿qué tipo de hermenéutica es la correcta? ¿Histórica? ¿No? ¿Gramatical? ¿Literal? Ese es el tipo de hermenéutica que hacemos. Se los dije en la clase pasada. ¿Histórica? ¿Gramática? Claro que sí. ¿Literal? Histórica. Aquí está. Histórica, literal, histórico, gramática. O sea, tengo que entender el sentido literal del texto. Normal, natural. Eso es lo que significa literal o histórica, gramática, literal. El sentido normal y natural del texto. Si dice la Biblia que para Dios un día son como 1000 años, pues así. No le voy a encontrar el sentido espiritual así. Para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Punto. Se acabó. No hay más que buscarle ahí. Así es. Pero hay otros en donde, ¿se acuerdan que la primera clase les puse que hay, en la hermenéutica hay como 2 secciones donde vamos a descubrir o tenemos que tener claro cuando el texto nos indica que hay una alegoría o un lenguaje literario para identificarlo y entonces sacar el sentido del texto? El tipo de lenguaje literario no significa que me va a impedir que pueda entender el sentido del texto. Pero sí me va a ayudar para dar el sentido correcto y no hacerlo literal, que es lo que pasa muchas veces y entonces sacamos el texto de su contexto. Cuando estamos en Proverbios, por ejemplo, los libros poéticos del Antiguo Testamento, tengo que tener claro que no todo libro poético del Antiguo Testamento se va a interpretar de manera literal, pero no todo tampoco se interpreta de manera alegórica. Es de acuerdo a cómo el texto me lo ponga. Por eso debo de observar el texto. Si estoy en una sección histórica, no quiere decir que lo voy a tomar todo de manera histórica, no, ni todo de manera literal. Pero si estoy en una carta doctrinal, cuidado, histórico, gramático, literal. O sea, el sentido natural del texto. Entonces, el entendimiento me va a producir es más que una afirmación intelectual. El entendimiento requiere fe. El entendimiento requiere trabajo. ¿Se acuerdan cuando leímos 1 Timoteo 5, 17, donde dice que los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor? Mayormente, dice la Biblia, los que trabajan en enseñar y en predicar. Es un trabajo. Interpretar la Biblia es un trabajo. No es perder el tiempo, es un trabajo.
Y el entendimiento que requiere fe produce obras. Las obras, fíjense, el entendimiento que requiere fe produce obras y esas obras producen entendimiento. O sea que, por ejemplo, la carta de Efesios tiene dos divisiones principales, ¿no? Los primeros 3 capítulos, 1 al 3, los capítulos 4 al 6. Lo hemos dicho muchas veces, esta es la parte doctrinal y esta es la parte práctica. Entonces, ¿la doctrina a dónde me lleva? La doctrina me produce ¿qué? Entendimiento, fe. Y este entendimiento me va a producir ¿qué? Práctica. ¿Qué son? Obras. Pero las obras ¿a dónde me regresan? A la doctrina. Este círculo es la misma ecuación que Pablo maneja en Romanos 1 al 11, 2 al 16. Es exactamente la misma ecuación. Exactamente la misma. Pablo mostrándonos, primero, ¿qué sucede con un cristiano? Bueno, con una persona, un humano común y corriente, que nace de nuevo, y que es un cristiano que nace de nuevo, Dios lo lleva, lo conduce a obedecer, que produce obras, pero esa obra nos lleva a ¿qué? ¿Nos regresa a dónde? A la doctrina, a reconocer que es gracias y exclusivamente a la obra de Cristo en la cruz que yo puedo obedecerle. No es un asunto de que ahora sí ya eres muy obediente y estás bien santificado. Eso no hubiese sucedido si Cristo no hubiese tenido misericordia de ti y llamarte para que te arrepintieras de tus pecados. Entonces, ¿dónde queda la jactancia? Dice Pablo. Pues en ningún lado. Vamos a esta que es un poco más difícil. ¿Quién define? ¿Dudas hasta aquí de quién puede interpretar correctamente la Escritura? El creyente, y ese creyente va a producir entendimiento. Entonces, ¿quién define nuestra hermenéutica? 3 puntos importantes aquí. ¿Quién define nuestra hermenéutica? Primero vamos a ver quién la define y después vamos a ver implicaciones del Antiguo y del Nuevo Testamento. Pero ¿quién define nuestra hermenéutica? ¿El intérprete, el texto o el autor del texto? Nada más hay de esas 3. Escojan una. El intérprete, el texto. O el autor del texto. ¿Quién define nuestra hermenéutica? El intérprete, que es el que va a interpretar el texto. Yo no, en ese sentido sería yo el intérprete. Sí, nosotros seríamos el intérprete, sí, correcto. ¿Quién define nuestra hermenéutica? Exactamente. El autor del texto. Esa es una pregunta interesantísima que sigo sin comprender, pero bueno, vamos a tratar de explicar. Sí, de verdad, esa es una de las partes complejas, porque después nos vamos a ir en el proceso exegético, que es una de las tareas que les dejé, que ahorita me la van a enseñar en su cuaderno. Pero bueno, a ver, ¿quién define nuestra hermenéutica? Dios usará, pregunta, ¿Dios usará una hermenéutica gramática, histórica, literal, cuando interpreta su palabra? ¿Creen que Dios sea el que ocupe la hermenéutica? Acuérdense, ¿cuál es la hermenéutica que ocupamos nosotros? ¿Cuál es? Los escucho. Se los acabo de decir. Histórica, gramática, literal. ¿Dios ocupará ese tipo de hermenéutica? No, porque él es el que está diciendo, o él sabe lo que está diciendo. ¿Entonces Jesús nunca interpretó el Antiguo Testamento? Sí. Claro. Si el autor es el que va a definir nuestra hermenéutica, el autor tendría que hacer hermenéutica. Vamos a unos ejemplos para que no me vean feo. Vamos a Isaías 42, versículo 8 al 9. ¿42? Sí, Isaías 42. Madre mía. Versículo 8 al 9. Necesito que alguien me ayude a buscar Isaías. Irmita, ayúdame tú a buscar Isaías 43, por favor. Versículo 10 y 11. Ya les dije 42, 8 y 9. Isaías 43, 10 y 11. Y
Richard, Isaías 44, 6 al 8. Vamos a armar una línea de pensamiento. 42, 8 y 9, 43, 10 y 11 y 44, 6 y 8. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Ok, y luego, Pau, 41, 21, Antonio, 44, 9 al 12, y ahí quedamos. Del 1 al 12. Del 9 al 12, 44, 9 al 12, ok. A ver, aquí lo que vamos a probar es que Dios es el único Dios verdadero que puede predecir el futuro. Pero vamos a entrar en materia, pues. 42:8, ¿qué dice? ¿Ya estamos ahí? Yo, Jehová, dice el texto, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, y mi alabanza a esculturas. He aquí se cumplieron las cosas primeras, y yo anuncio las nuevas, hasta que salgan a la luz, yo las haré notorias. ¿Qué está diciendo el Señor? ¿Quién es el único que puede predecir el futuro? Para que se cumpla, yo, papá. Yo soy el único que puedo hacer eso. Es Dios el único, dice, yo Jehová, este es mi nombre, y no daré mi gloria a nadie, porque yo soy el que anuncia lo pasado, lo presente, y lo que sucederá. Vámonos al 43:10, ¿a quién se lo di? O sea, predice y hace. Que se... Claro, ahí está un punto, predice y hace. Ok, vamos al 43:10. Sí. Sí, Vosotros sois mis testigos, dice Jehová. hasta ahí ahorita. ¿Quiénes son los testigos? Nosotros. Nosotros no, pero los israelitas sí. Ok. Sí, adelante. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Ok. 44:6 al 8. Aquí se lo di. Así dice Jehová, Rey de Israel, su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. ¿Y quién proclamará lo venidero, lo declarará y lo pondré en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo? Anuncienles lo que viene y lo que está por venir. No temáis ni os amedrentéis. No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije. Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte, no conozco ninguno. ¿Qué hizo anunciar desde el porvenir? ¿Saben alguien ubica el contexto en el que están escritas estas cuatro direcciones que hablamos? No estaba hablando de Cristo. ¿De qué? De Cristo no estaba hablando. Sí, pero había un evento cercano que iba a suceder. Iban a ser exiliados. O sea, 70 años de su primer exilio. Y anuncia en el versículo 8, dice, en el versículo 8, no temáis, ni se amedrenten. ¿No se los hice saber yo? ¿Qué otro Dios? Dice, en los tres hace un énfasis en donde dice, yo soy el único Dios, yo anuncio lo pasado y lo porvenir. Yo anuncio lo pasado y lo porvenir. Más adelante lo vamos a entender, o sea, vamos a ir avanzando y lo vamos a ir entendiendo poco a poco. Pero Jehová es el único que, aquí Dios es el que está probando que es el único Dios que puede predecir y hacer que se cumpla el futuro. No los dioses mundanos que no son divinos, que son mudos y que son ciegos. Ahora vamos al 41:21 al 23. ¿A quién se lo di? Sí. 41, 21 al 23. Dice, alegad por vuestra causa, dice Jehová, presentad vuestras pruebas, dice Jacob. Traigan, anuncienos lo que ha de venir. Díganos lo que ha pasado desde el principio y pondremos nuestro corazón en ello. Sepamos también su postrimería y hacernos entender lo que ha de venir. Dadnos nuevas de lo que ha de ser después para que sepamos que vosotros sois dioses, o a lo menos hacer bien o mal para que tengamos que contar y juntamente nos maravillemos.
¿Cada quien está retando ahí? A los falsos dioses. A los falsos dioses. ¿Qué le dice? Que te digan, a ver, que te digan qué va a suceder y que hagan que se cumpla. ¿Qué es postrimería? Postrimería. ¿Qué dice tu Biblia? A ver. ¿Quién es el que está diciendo? Dice, el versículo 1, ¿el rey de quién? ¿De Jacob? Versículo 1 del 21, perdón. Pidan rétenlos, que traigan, anúncielos lo que ha de venir, díganos lo que ha pasado desde el principio. Vamos a ver otros textos en donde uno de los más sonados que lo vamos a ver con Pablo, donde Pablo interpreta el Antiguo Testamento, donde dice, creo que es en Gálatas, donde habla acerca de la promesa que se le dio a Abraham. ¿Recuerdan Génesis 12? Dios llama a Abraham y en Génesis 12, versículo 1 al 3, le da 6 promesas. De esas 6 promesas hay una que incluye a la iglesia. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y Pablo interpreta el texto del Antiguo Testamento de manera literal. O sea, ¿qué significa que en Abraham seríamos benditos todas las familias de la tierra? Pues eso, que Cristo alcanzaría no solamente a la nación judía, y ese plan de redención no es el plan B del Señor, siempre ha sido el plan A. Efesios 1:4 al 6. Desde antes de la fundación del mundo. Entonces, si las predicciones o la profecía que Jehová o que Dios habló o había hablado en ese momento no se hubiese cumplido de manera formal en la audiencia original, él sería un mentiroso. ¿A qué me refiero con esto? A que si no se cumplía de manera literal, entonces iba a ser un Dios falso y no estuviera haciendo hermenéutica, porque la hermenéutica es histórica, gramática, literal. La historia corrobora lo que sucedió después de que Dios lo anunció, el primer cautiverio. Los primeros 70 años fueron subyugados, fueron cautivados la mayor parte de la nación de Israel. Yo sé que me están viendo así feo, pero vamos a ir adelante porque también yo no lo entendí ahí. A ver, entonces, ¿cómo sabemos que Dios hace hermenéutica? Cada palabra, cada profecía, cada texto, ahorita lo vamos a ver, nos va a quedar claro cuando lleguemos al Nuevo Testamento con la persona de Cristo. Pero si Dios no hubiese cumplido a perfección, de manera literal, lo que sucedió, lo que iba a suceder, que sucedió, sería un Dios mentiroso. La hermenéutica que todo cristiano debería hacer es el sentido natural y normal del texto que la historia corrobora. Vamos a ver uno con el rey Ciro, pero ahorita, ténganme paciencia por favor. Isaías ahora, Jeremías capítulo 20, Isaías 44, 24. Leo porfa, Isaías 44, 24. Jeremías 29, 10. Yuri y Eli, Esdras 1 al 3. Isaías 44, 24, Jeremías 29, 10. Y Esdras 1, del 1 al 3. Faltó que le diera lectura Toño, ¿no? Sí, es cierto. Isaías 44, 9, 12. Toñito, 44, gracias. Isaías 9:12. Sí. Sí, 44, 9 al 12. Dice la insensatez de la idolatría. ¿Es ese? Sí. Los formadores de imagen de talla, todos ellos son vanidad, y lo más precioso de ellos para nada es útil. Y ellos mismos son testigos para su confusión, de que los ídolos no ven ni entienden. ¿Quién formó un Dios o quién fundió una imagen que para nada es de provecho? Hasta el 12, ¿verdad? Por favor. He aquí que todos los suyos serán avergonzados, porque los artífices mismos son hombres. Todos ellos se juntarán, se presentarán, se asombrarán y serán avergonzados a una.
Gracias. Lo mismo que está diciendo con los ídolos, está nuevamente juzgando a los ídolos, diciendo, bueno, ¿quién los creó? ¿Con qué fin fueron creados? ¿Qué pueden hacer que corroboren o den testimonio, o sean testigos, o que puedan entender lo que ha de suceder? Ninguno. ¿No? Dios es el único que no tiene principio ni fin, ni es creado ni causado por nada ni por nadie. Dios no necesita algo para existir, ni a nadie para existir. No es la causa de algo de alguien. Dios siempre ha existido en sí mismo. Eso es lo que podemos entender de Él. Lo poquito que podemos entender. Dios ha existido eternamente en sí mismo. Más no podemos decir. O bueno, los eruditos pues, pero... Entonces, Isaías 44:24... Así dice Jehová, tu Redentor, que te formó desde el vientre. Yo Jehová, que hago todo, que extiendo sobre los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo. Y 25 también, por favor, hasta el 28. Veréis ahora señales de los adivinos, y enloquezco a los aborreos, que hago volver atrás a los sabios y desvanezco su sabiduría. Yo, el que despierta la palabra de su siervo y cumple el consejo de sus mensajeros, que dice a Jerusalén, serás habitada y a las ciudades de Judá, reconstruidas serán, y a sus ruinas reedificaré. Que dice a las profundidades, secaos y tus ríos haré secar. Que dice de Sion, es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero al decir a Jerusalén. Serás edificada y al templo serás fundada. Ahí estaba profetizando el Señor que después del exilio, o sea, ahí no había pasado todavía, pero después del exilio, no teman, van a regresar a su ciudad. Ciro, el rey Ciro, los va a regresar. ¿Se cumplió o no se cumplió? Claro que se cumplió. ¿Se reconstruyó el templo? Claro que se reconstruyó. El primer templo fue destruido. Esdras y Nehemías son los precursores. Esdras, Nehemías junto con Ageo. Esdras, Nehemías, Ageo y Zacarías son contemporáneos. Prácticamente Zacarías y Ageo ministraron al pueblo en el mismo tiempo. Hagan de cuenta que Ageo empezó a ministrar en el mes de... antes de mayo, ¿qué es? Abril. En el mes de abril, Ageo y Zacarías se empezó a ministrar en el mes de agosto. Prácticamente fueron juntos. Nehemías y Esdras, el sumo sacerdote y el gobernador, ellos fueron los encargados de la reconstrucción del templo, junto con Ageo y Zacarías. Entonces, aquí Pablo Isaías está profetizando por boca del Señor lo que sucedería. Sería reconstruido el templo, regresarían a su ciudad. Y eso se cumplió. Eso es a lo que llamamos que Dios hace hermenéutica. Dios hace que se cumpla de manera histórica, literal y gramática. No es de que el Señor no está hablando de reconstruir un templo espiritual, está hablando literal de la reconstrucción del segundo templo. Y está hablando literal de Ciro, no es un personaje alegórico, es el rey Ciro, que la historia constata que sí existió el rey Ciro. ¿Sí me explico o no? Sí. Jeremías y Esdras, para ir terminando. Jeremías 29:10. Sí. Porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. ¿A qué lugar? A su tierra. Entonces, ¿cómo vamos a interpretar esos 70 años? ¿Como 700,000 años? No, 70 años y punto. La historia lo corrobora. Histórico, gramático, literal. ¿La historia lo comprueba? Sí. ¿Se acuerdan que les dije que es gramático? Gramática, del latín gramático, literal. ¿Se cumplió literal? Sí. ¿Fue normal el hecho? Sí. Dios está haciendo hermenéutica. ¿Sí me explico o no? ¿Más o menos o no? Las gramáticas tienen que ver como está escrito. Sí, como está escrito.
Sí, exacto. Dice 70 años. De 70 años, porque no está hablando, no hay una figura literaria ahí, son 70 años, está hablando de un personaje específico. La historia corrobora que el rey Ciro existió. Que fueron, la historia corrobora que fueron 70 años exactos del cautiverio, del primer cautiverio de la nación de Israel, que fueron los medos y los persas los que llegaron a destruir Babilonia y ellos salieron. Oiga, profe, entonces más bien el autor emplea Sí, la hermenéutica. la historia, la hermenéutica. La hermenéutica histórico, gramática, literal. O sea, Dios mismo no se sale de eso, ¿por qué nosotros sí? Si el Señor, digámoslo de esta manera, puso un medio, pensamos que este es el medio, para interpretar y entender, ¿por qué me tengo que salir yo? Por aquí y no más. Sí, ya, me cago. Entonces, ¿quién es el que define nuestra hermenéutica? El autor. El autor. Dios, porque el autor hizo hermenéutica, hace hermenéutica, y con Cristo nos va a quedar más claro cuando interpretó el Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan esta historia de Jesús cuando se les aparece después de que resucita? Juan 24, si no me equivoco, los discípulos que iban camino a Maús, dice que Él les declaraba todo lo que Él decía en el Antiguo Testamento acerca de Él. Entonces ahora, los autores del Antiguo Testamento usaron esta hermenéutica, sí. Les voy a poner un ejemplo. Vamos a ver dos ejemplos. Para irnos con ¿cuál? Génesis 1 y Éxodo 20. Génesis 1, ¿saben cuál es la historia de Génesis 1? ¿Cuál es la historia de Génesis 1? La creación. Moisés fue el que escribió Génesis, o es lo que la mayoría concuerda, que Moisés fue el escritor del libro de Génesis. Hay por ahí una historia donde dice que los primeros 10 capítulos de Génesis no son literales, ¿no? Sino que fue un producto de la tradición oral. Hay todo un debate sobre eso, donde una de las culturas más antiguas, que son los Elumelish, tenían unas tablas que se le llaman las tablillas de Ebla, en donde ellos tienen un registro de estos 10 primeros capítulos de Génesis, donde algunos llegan a contradecir que los primeros 10 capítulos de Génesis no son inspirados por Dios, sino que son producto de la tradición oral. Del 12 para adelante sí. De los primeros 11 capítulos no, lo cual es un error. Moisés no fue testigo ocular de lo que sucedió. Moisés habían pasado una distancia aproximadamente de 1400 o 1500 años de los hechos sucedidos. Entonces Moisés fue inspirado por Dios para escribir Génesis. Estamos en el capítulo 1, 6 días de creación más 1 de descanso, los 7 días. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Literales, sí. Literales, cuando dice literal, gramático, histórico. 7 días literales. Entonces ahora, vamos a Éxodo capítulo 20, versículo 11. ¿Quién lo tiene? Yo. Adelante. 20:11. 20:11, por favor. Son palabras del mismo Moisés. Dice, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. ¿Qué está haciendo Moisés? Interpretando el Antiguo Testamento, interpretando, oye, es que Moisés lo escribió así, pero no fue testigo ocular. Moisés está interpretando. A ver, nuevamente, ¿qué dice Pau? Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Hasta ahí. En 6 días. ¿Qué está haciendo Moisés? Interpretando. ¿Qué hizo Dios en 6 días? Creó los cielos, los mares y todo lo que ellos en ellos hay. ¿No? Obviamente el día 1 tal cosa, el día 2 tal cosa, el día 3 tal cosa, etc. Llegó hasta el día 6. ¿Qué está haciendo Moisés? Interpretando de manera histórica, gramática, literal. No está sacando un sentido diferente del texto. ¿Qué significa que en los 6 días Dios creó todo? Porque Dios creó todo en 6 días. Y ya, eso es lo que significa. Oye, pero ¿qué principio espiritual tiene? Eso es otra cosa, hay implicaciones prácticas de eso, sí. Pero el sentido natural, la interpretación histórico, gramatical, literal, así es. La historia corrobora lo que Moisés está diciendo, sí. ¿Moisés fue testigo ocular? No. Sigue leyendo, Pau, por favor. Y reposó en el séptimo día, por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. ¿Quién bendijo el día de reposo? ¿Moisés? Jehová. Un segundo. Listo.
Entonces, ¿qué está haciendo Moisés? Haciendo hermenéutica. Vamos a Éxodo capítulo 14, por favor, versículo 21. Éxodo capítulo 14, versículo 21. Este es un segundo ejemplo y luego vamos a 2 ejemplos del Nuevo Testamento por ahí. Con eso terminamos. Porque necesito... Me falta leer esas. A ver, adelante. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa a Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa de Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. ¿Qué está diciendo ahí? ¿El cumplimiento de qué? De lo que Dios había anunciado. Sí. Esdras está antes de Isaías, pero es contemporáneo. Más bien, si lo ponemos en cronología, es Isaías y después Esdras. ¿No? ¿Y Esdras qué hizo? Cumplir de manera histórica, literal y gramáticamente lo que hizo, ¿qué? Lo que dijo Isaías. ¿Y quién movió a Isaías a decir eso? Dios. ¿Quién movió a Esdras a decir eso? Dios, aunque después se convirtió en un hecho histórico, porque sucedió, la historia lo comprueba. Dios está haciendo hermenéutica. ¿Sí me explico o no? Entonces, si el Señor hace hermenéutica, ¿por qué yo no? Listo. ¿Qué les dije? Primera de Reyes, ¿qué? No. Éxodo 14, 21. ¿Quién lo tiene ya? Miri y Pau, ayúdame a buscar Isaías 63, 12, por favor. Sí, ¿qué dice? Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. ¿Qué está relatando ahí Moisés? ¿Lo que sucedió qué? Sobre el mar. Pues a la ruta del Éxodo. ¿Cuál se conoce como la ruta del Éxodo? ¿Cuál es esta? Cuando el pueblo de Israel sale de la subyugación de Egipto, ¿no? Todos hemos visto las películas de los 10 Mandamientos cuando acá, ¿no? Creo que hasta en las películas pasa que usa la vara, pero aquí dice que puso su mano. Sí. Entonces, no usó la vara. Créale a la Biblia. El punto es que se separaron, ¿no? Entonces, ¿sucedió? Sí. Es una alegoría, ¿no? Es literal. El agua se partió en dos. El pueblo de Israel pasó. Moisés, Dios le dijo: extiende tu mano. ¡Pum! Se abren las aguas y el pueblo de Israel pasa. Isaías 63, ¿o qué dije? 63, 12, ¿qué dice? Isaías está interpretando este texto. El que los guió por la diestra de Moisés con el brazo de su gloria, el que dividió las aguas delante de ellos, haciéndose así por nombre perpetuo. Ahí ya se dieron cuenta que Isaías está interpretando. ¿Todo bien? No, ¿Qué pasó? es que tengo dos. Voy a tener que poner. Despacio. Entonces Isaías, ¿qué está haciendo? Interpretando a Moisés de manera literal, histórica y gramatical. ¿Hay algo diferente a lo que pasó de lo que está interpretando Isaías? No, Isaías está haciendo referencia, pero está interpretando lo que sucedió en el Éxodo. ¿Qué sucedió en el Éxodo, hermanos? Dios abrió el mar. ¿Lo puedes leer otra vez, Pau? El que los guió por la diestra de Moisés. Hasta ahí. El que los guió por la diestra de Moisés. ¿Quién los guió? Dios. ¿Qué le decía a Moisés al faraón? Así dice el Señor: deja ir a quién? A mi pueblo para que me sirva. ¿O no es de que Moisés deja ir a Moisés? No. Dios por mano de Moisés, el que los guió por la diestra de Moisés. ¿Qué está haciendo Isaías? Interpretando correctamente de manera histórica, gramática, literal. A Isaías.
¿Está haciendo una referencia distinta o está interpretando de manera distinta, de manera literal, de una forma literal distinta a lo que el texto dice de Éxodo? No. Entonces, ¿por qué nosotros tenemos que sacar una interpretación diferente? Si Isaías ya lo hizo. ¿Sí me explicó? ¿O no? Termina de leer, por favor. Con el brazo de su gloria, el que dividió las aguas delante de ellos, haciéndose así nombre perpetuo. Ahí está. Y en el Nuevo Testamento vamos a ver una nada más para irnos tranquilos. Son varias, pero bueno. Salmo capítulo 110, versículo 1. La siguiente clase le damos con más calma, porque ya me tengo que ir. Pero Salmo 110, versículo 1. Salmo 110, versículo 1. Y Mateo capítulo 22, versículo 44. Mateo 22, 44. Por favor. Nos faltó ver el proceso exegético, lo vamos a ver en la siguiente clase. ¿Qué dice? Salmo 110, versículo 1. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Ok, eso está precioso, está hablando de David. Pero de David, la profecía que se le dio a David, que de su simiente vendría el Salvador. ¿Y qué dice Mateo 22, 44? Mateo 22, 44. Dijo el Señor al Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿De quién se está refiriendo? De Cristo. ¿Se está refiriendo de David? No, porque dice, Jehová le dijo a mi Señor. ¿Qué está diciendo Mateo? ¿Mi Señor? ¿Le dijo a quién? A mi Señor. A mi Señor. ¿Y las palabras en qué color están, Mary? En rojas. ¿Quién está hablando? Jesús. Cristo está interpretando el Antiguo Testamento. Hay una cosa que no podemos perder de vista, y es que cuando los autores del Nuevo Testamento escribieron dando por sentado que conocían perfectamente bien el Antiguo Testamento, su audiencia. ¿Ok? Entonces, para nosotros es un trabajo todavía más difícil, porque nosotros no podemos dar por sentado que entendemos el Antiguo Testamento como lo entendían los autores que se dirigieron a su audiencia original, que su audiencia original sí daba por sentado que entendían correctamente el contexto de lo que había sucedido. Nosotros no. Por eso tenemos que trabajar y viajar a esa época para entenderlo. Jesús lo que está haciendo es interpretar de manera correcta de manera correcta, de manera gramática, literal e histórica. La siguiente semana le seguimos. Muchas gracias.